Hola a todos, ¿cómo están? Les habla el profesor Wilson. En este video vamos a hablar acerca de los ángulos y su medición en grados sexagesimales y radianes. Es decir, que vamos a ver dos tipos de medición, uno que son los grados sexagesimales y otro que son los radianes. Es decir, que los ángulos se pueden medir de estas dos formas. ¿Para qué vamos a aprender esto? Porque estamos haciendo una introducción a la trigonometría. ¿Qué significa trigonometría? Trigonometría deriva de dos palabras griegas. La primera es la palabra trigono. ¿Qué significa? Triángulo. Tri, que viene de tres, y gono, que significa ángulo. Entonces, trigono nos hace referencia a los triángulos. Y la otra palabra griega es metro, que significa medida. Entonces, cuando hablamos de trigonometría, estamos hablando acerca de la medida de los triángulos. Entonces, en este tema nos vamos a referir más a la medida de los triángulos y las relaciones que tienen los triángulos con sus elementos. Pueden ser lados, pueden ser ángulos, ¿no? Entonces, esto es lo que estudia la trigonometría. Para ello, entonces, es necesario conocer los ángulos y los sistemas de medición de ángulos. Vamos a empezar por el sistema sexagesimal o los grados sexagesimales. Acá tenemos una circunferencia que tiene por centro el centro del eje de coordenadas cartesianas, ¿no? Podemos ver de aquí está en el centro el 0, a la derecha los números positivos del eje X y hacia arriba los números positivos del eje Y. Entonces, primero vamos a definir qué es un ángulo. Un ángulo es la abertura que tiene dos semirectas que están unidos por el mismo vértice. Ese es un ángulo. Repetimos nuevamente. Un ángulo es la abertura entre dos semirectas que tienen el mismo vértice. Ese es un ángulo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la medida de un ángulo de 45 grados. Estamos hablando de grados sexagesimales. Entonces, lo estamos dividiendo en 4 cuadrantes. Esta parte sería el primer cuadrante. Esta otra parte sería el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Tenemos los 4 cuadrantes del plano cartesiano. Si el ángulo está en el primer cuadrante, es un ángulo agudo. ¿Qué significa agudo? Que es menos de 90 grados. Acá cuando está exactamente en el eje Y, el ángulo mide 90 grados, ¿no? Y este es el símbolo del ángulo, puesto que a este ángulo de 90 grados se le dice ángulo recto. Cuando pasa los 90 grados ya tenemos un ángulo obtuso. Cuando son mayores a 90 grados y están en el segundo cuadrante, los decimos ángulos obtusos. Cuando el ángulo llega a 180 grados se le llama ángulo llano. Este sería un ángulo de 180 grados. Seguimos haciendo crecer nuestros ángulos y ya tenemos un ángulo mayor a 180 grados. Este estaría en el tercer cuadrante. Cuando el ángulo ocupa 3/4 partes de la circunferencia, se tiene 270 grados. Y los ángulos entre 270 grados y 360 son los ángulos que están en el cuarto cuadrante.
Y cuando el ángulo no tiene ninguna abertura, quiere decir que es un ángulo cero, ¿no? Que no tiene ninguna abertura. O sea, las dos semirrectas se encuentran en la misma línea, por así decirlo. Bien, entonces primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano. Si tenemos un ángulo agudo, se dice ángulo complementario al ángulo que falta para que nos dé 90 grados o un ángulo recto. En este caso, vamos a graficar acá. Bien. Entonces, este sería nuestro ángulo complementario. Si movemos, podemos ver que, por ejemplo, ahí, cuando tenemos un ángulo de 50.62 grados, el ángulo complementario es 39.38. Ese es el ángulo complementario. Y el ángulo suplementario es el ángulo que falta para que se complete a 180 grados. Lo vamos a marcar de aquí. Listo, entonces todo este ángulo es 129. Todo este ángulo le falta para que complete a 180 grados. Entonces a ese ángulo le decimos ángulo suplementario. Ángulo complementario es para que se complete a 90 grados. Ángulo suplementario es para que este ángulo se complete a 180 grados. Bien, esa sería la explicación en el sistema sexagesimal. Ahora vamos a pasar a los radianes, al sistema de medición en radianes. Para ello vamos a utilizar esta otra gráfica. Primero vamos a explicar qué es un radián. ¿Qué es un radián? Cuando la longitud del arco... A ver, vamos a primero definir qué es arco. Arco es la porción de la circunferencia que está delimitado con dos radios. Ese es el arco. O sea, la distancia que va desde este punto hasta aquí, ese vendría a ser el arco de la circunferencia. Entonces nos está diciendo, cuando la longitud del arco, cuando esta distancia, dice, mida lo mismo que mide el radio. Nos está hablando de este radio. Lo vamos a poner en 4 enteros para que se entienda mejor. Entonces, cuando la longitud del arco, cuando esta distancia mida lo mismo que mide el radio, es decir, mida también 4 centímetros, porque el radio ahorita nos dice que mide 4 centímetros. Entonces, cuando este arco también mida 4 centímetros, diremos que el ángulo mide un radián. Vamos a decir que ese ángulo, esa abertura, es un radián. Ya. A ver, vamos a entonces empezar de cero. Ahorita no tiene ninguna abertura, entonces aquí lo vamos a ver. El ángulo en grados está 0 grados y en radianes está 0 también. Entonces, vamos a empezar a aumentar la abertura, ¿no? Hasta ahí tenemos 18 grados, 23 grados, 41 grados, 45 grados, todavía no es un radián. 57.6 grados, un poquito
nos hemos pasado porque dice 1.01. Exactamente un radian vendría a ser 57.3, pero este punto 3 al punto 6 exactamente no lo podemos mover, no lo podemos acomodar, en otras palabras. Pero aquí tenemos ya la referencia. Dice que cuando el ángulo, la abertura mida 57.3 grados, el arco está midiendo también 4 unidades. La distancia de acá hasta acá son 4 unidades. Entonces, esta abertura o este ángulo sería un radian. Vamos a seguir con la abertura. A partir de aquí ya vendría un radian, por decir por aquí, y medio más o menos, ¿no? 1.6 radians. Y llegamos ahí, 2 radians. De acuerdo a esto nos dice que 2 radianes son 114.59, más de 90 grados, ¿no? Es un ángulo obtuso. Entonces, si de aquí hasta aquí mide 4 unidades, de acá hasta acá también, en total, ¿cuántas unidades tendríamos? 8 unidades. Entonces, tendríamos el azul más el celeste, tendríamos 2 radianes hasta ahí. Vamos a seguir con la abertura. Hasta ahí tendríamos 3 radianes, 4 radianes, 5 radianes, 6 radianes y un poquito más, ¿no? Entonces, ¿cuántos radianes había tenido una circunferencia? Aproximadamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 radianes y un poco más. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es que se maneja de esta forma? Como ustedes recordarán, cuando hemos llevado geometría, habíamos indicado de que la medida de la circunferencia, es decir, el perímetro de la circunferencia, toda la vuelta de la circunferencia mide 2pi r. Si multiplicamos acá 2 por pi, sabemos que pi mide 3.1416. Entonces sería 2 por 3, 6. 6 y algo más, porque se estaría multiplicando por el punto 1416. Entonces sería todo el perímetro de la circunferencia sería 6 y algo más. Entonces, por eso es que tenemos este restante, ¿no? En realidad sería todo el perímetro de la circunferencia, y aquí lo tenemos, ¿no? 360 en grados sería toda la vuelta 360 grados. Y en radianes sería 2pi, o sea, 2 por 3 y algo más. 2 por 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el punto 1416 por 2 es esta parte amarilla que se está viendo, ¿no? Entonces, 2 por pi en realidad sale 6.28. 2 por 3, 6. Y el punto 1416 sería este punto 28. Entonces, esa sería la medida del ángulo en el sistema radian. Muy bien. Ahora vamos a empezar a trabajar con esta igualdad que nos está diciendo que 360 grados es igual a 2pi radianes. Entonces vamos a anotar acá. Estamos diciendo que 360 grados es igual a 2pi radianes. Nos vamos a deshacer de esto. Muy bien. Entonces, esta es la igualdad que nos va a servir para realizar las transformaciones entre grados sexagesimales y radianes. En este caso, si nosotros dividimos esta igualdad entre 2, es decir, dividido entre 2, tendríamos lo siguiente. 360 dividido entre 2, o sea, la mitad de 360 sería 180 grados. Igual.
Y acá 2 pi radianes dividido entre 2. Simplificamos el 2 con el 2 y lo que nos queda sería pi radianes. Esta es la medida fundamental que vamos a utilizar para la conversión. Esta igualdad que nos dice que 180 grados es igual a pi radianes. Ahora vamos a realizar algunas conversiones. Convertir 210 grados en radianes. Ahora entonces nos planteamos aquí el ejercicio. Vamos a convertir, nos está indicando 210 grados en radianes. Y para ello vamos a utilizar esta igualdad. ¿Cómo? Puesto que 180 grados es igual a pi radianes, son lo mismo. ¿Qué pasa cuando dividimos un número entre el mismo número? Por decir, 9 dividido entre 9. Nos da igual a 1, ¿verdad? Porque son el mismo número. 9 dividido entre 9 es 1. Entonces, si trabajamos con esta igualdad, ¿qué pasa si yo divido 180 grados dividido entre pi radianes? ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 1, puesto que son lo mismo, son iguales. Entonces, vamos a multiplicar este número por esta división. O sea, es como si estuviéramos multiplicando por 1, ¿verdad? Porque esta división nos da 1. Entonces, 110 grados por... Y acá es donde tenemos que fijarnos. Si estamos convirtiendo grados, entonces los grados tienen que ir en el denominador para que de esta manera se simplifique. De esta manera. En el numerador entonces va a ir pi radianes dividido entre 180 grados. Igual, ¿no? Entonces, si estamos convirtiendo grados, los grados van abajo para que se simplifique. Ahora procedemos a simplificar. Acá entonces lo que se simplifica son primeramente los grados. Grados con grados se simplifica. El 0 con el 0 también se simplifica. Tendríamos 21 sobre 18. Tercera de 21, 7. Sobre tercera de 18, 6. Pi radianes. Ahora, si gustan, pueden dividir esta expresión. Por decir, 7 dividido entre 6 por pi, ¿no? En decimales sería 3.65, 51, etcétera, ¿no? Y aquí esto es un número irracional. Es imposible anotar con todos los decimales. Por eso es recomendable en radianes dejarlo tal como se ve acá. O sea, con el pi sin multiplicar. 7 sextos pi radianes. Puesto que al escribir este número estuviéramos perdiendo muchos decimales que vienen acá a continuación. Entonces, está bien que se escriba de esta forma. Vamos a pasar a otro ejercicio. Convertir el siguiente ángulo en grados sexagesimales. El ángulo que vamos a convertir es el siguiente: 2 tercios pi radianes, ¿no? Está expresado el ángulo en radianes. Entonces vamos a convertir estos 2 tercios pi radianes en grados sexagesimales. Entonces utilizamos la misma igualdad. Vamos a multiplicar por... Entonces, como estamos convirtiendo radianes, los radianes van a ir abajo. Entonces, arriba 180 grados dividido entre pi radianes. Tendríamos igual.
Acá se va a simplificar el pi con el pi a 1. Radianes con radianes también se va. Lo que nos quedaría entonces es 2 por 180 grados dividido entre 3. Igual. Simplificamos. Aún se queda el 2 por tercera 1. Tercera de 18, 6. Entonces sería 60. Igual. 2 por 6, 12. Entonces tendríamos 120 grados. Acá nos hemos olvidado los grados. Y listo. Ese sería la conversión. Entonces 2 tercios pi radianes equivale a 120 grados. Por último, vamos a convertir grados sexagesimales, porque existen dos formas de anotar los grados sexagesimales. Acá, por ejemplo, es 40.96 grados. Está expresado todo en grados. Sin embargo, sabemos que el sistema sexagesimal de medición de ángulos también se puede expresar como grados, minutos y segundos. Y para convertir estos grados, minutos y segundos, también nos vamos a anotar sus igualdades. Entonces, vamos a decir que un grado equivale a 60 minutos. También vamos a decir que un minuto equivale a 60 segundos. Y por último, vamos a indicar de que un grado equivale a 3600 segundos. Entonces, esas tres proporciones o igualdades nos van a permitir convertir, ya sea de minutos a grados, de minutos a segundos, o de segundos a grados o de grados a segundos. ¿No? Tenemos todo. Entonces, nos vamos a plantear el siguiente ejercicio. Nos dice convertir en radianes 45 grados, 50 minutos y 30 segundos. Este es el número que tenemos que convertir en radianes. Entonces, planteamos el ejercicio. Nos dice que tenemos que convertir 45 grados, 50 minutos y 30 segundos. Igual. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir estos 50 minutos en grados y estos 30 segundos también a grados. Tenemos que convertir. ¿Cómo convertimos? 45 ya está en grados. Entonces 45 ya son grados. A esto lo vamos a sumar. Esta parte que está en minutos, ¿no? 50 minutos. Pero convirtiendo a grados. ¿Y cómo convertimos a grados? Con esta igualdad. Aquí está, de minutos a grados. Entonces, ¿qué estamos convirtiendo? Minutos. Entonces, los minutos van a ir abajo. Entonces, por un grado sobre 60 minutos. Más. Ahora 30 segundos. Entonces 30 segundos. Para sumarlo a los grados tenemos que convertir este 30 segundos a grados. Entonces para eso utilizamos acá está, de segundos a grados. Como estamos convirtiendo segundos, los segundos van abajo. Entonces por un grado dividido entre 3600 segundos. Igual. Listo.
Continuamos entonces. 45 grados lo copiamos. 45 grados. Más. Minutos con minutos se va a simplificar. Me va a quedar grados. 0 con 0 también se va a simplificar. Entonces me va a quedar 5 por 1. 5 dividido entre 6. Todo esto son grados. Más. Segundos con segundos se simplifica. Un 0 con un 0 también. Nos quedaría 3 sobre 360 grados. Igual. Acá podemos utilizar la calculadora para sumar todas estas fracciones. Vamos a indicar entonces 45 más 5 sextos más 3 sobre 360 nos da igual a 45.84. Lo anotamos entonces. 45.84 grados. Ese sería convertir 45 grados, 50 minutos y 30 segundos es igual a 45.84 grados. Ahora sí lo vamos a convertir en radianes. Entonces lo vamos a multiplicar. Multiplicado por esta igualdad de acá. Entonces, como estamos convirtiendo grados, los grados van a ir abajo. Y vamos a indicar pi radianes dividido entre 180 grados. Igual. Entonces, grados con grados se simplifica. Y vamos a utilizar nuestra calculadora para multiplicar. Bien, vamos a multiplicar entonces. Ya tenemos acá 45.84 por pi dividido entre 180. Nos da igual a 0.8. Entonces anotamos 0.8 radianes. Y de esta forma hemos convertido este ángulo que está en sistema sexagesimal a sistema radian. Bien, espero que se haya comprendido el tema. Si tienen alguna consulta, no duden en escribirme y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego.